Muchas gracias a todos los que amablemente nos hacen favor de acompañarnos una vez más en esta suerte de ejercicios en donde hacemos la invitación a algunas personalidades del ambiente académico. En este caso tenemos la presencia de una gran amiga, una luchadora social conocida, comúnmente conocida por la mayoría de la ciudadanía dolorense. Me refiero a Mari Carmen Peña. Es un gusto tenerla. Bienvenida. Buenas tardes. Y le cedería yo el uso de la palabra al maestro Efraín para que nos haga favor de leer una pequeña síntesis curricular de nuestra invitada del día de hoy. Licenciado, muchas gracias como siempre. Es un placer aquí reunirnos nuevamente como tratamos de hacerlo cada semana. Y bueno, pues bien contentos ahora, ¿no? Como bien lo comentas, tenemos a una invitada de lujo. No todo es derecho, no todo gira en torno a las leyes, también tenemos temas otros interesantes que vale mucho la pena analizar, ¿no? Bueno, nos complace mucho presentar a Mari Carmen Soria Narváez, todos la conocemos, la gran mayoría de la población de Dolores Hidalgo la conocemos. Les quiero leer una síntesis muy breve de su currículum. Pues bueno, ella estudió ciencias políticas, dentro de sus estudios tiene un diplomado en teoría de práctica parlamentaria en la Universidad Metropolitana de Iztapalapa. Fue becaria en el Seminario Internacional de Liderazgo Político en el Instituto Nacional Demócrata de Washington, D.C. Participó en el intercambio de visitantes internacionales que promueve el Departamento de Estado de los Estados Unidos en los temas de seguridad en las fronteras, migración y diplomacia. Es miembro de la Asociación de Jóvenes Políticos de Iberoamérica, de la Fundación Carolina de España. Es asesor del embajador José Pérez Gay, escritor diplomático y asesor del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, asesor del licenciado Alejandro Encinas, jefe de gobierno del Distrito Federal, coordinadora de la Oficina de Prestaciones de la Policía Bancaria e Industrial. Es asesor político, presidenta de la Asociación también Sumemos Causas por la Seguridad, donde se realizan asesorías jurídicas y de seguridad de empresas, gobierno y ciudadanos. Fue candidata a presidenta municipal. Es líder y representante del movimiento de defraudados de Caja Progresa en la actualidad. Bueno, Mari Carmen, bienvenida, un placer tenerte entre nosotros. Ojalá, de hecho, si se fijan, empezamos un poquito tarde por las afectaciones del clima, que luego se nos va la luz y en lo que se reinicia el internet. Ojalá que nos deje, está lloviendo un poquito fuerte, ojalá que nos deje platicar a gusto este tema de la tecnología. Mari Carmen, bienvenida, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme ¿qué es capacitación jurídica virtual? Muchas gracias, de verdad este es un esfuerzo muy interesante, ahora que en estos tiempos ya casi todo es vía virtual o vía por estas redes sociales. Pues el tema que quiero tratar hoy es el de la pandemia y el futuro del dinero, porque muchas veces no asociamos exactamente cuáles son las consecuencias de una cuestión de salud o de pandemia, y las vemos de manera diferente, pero yo quiero decir que son tres cosas. En el título pusimos pandemia y el futuro del dinero, pero como una consecuencia o aunado a esta rueda está también el tema de la inseguridad. Voy a dar unos temas muy generales, muy breves, para que la gente no se nos aburra, y después voy a dar algunos tips o consejos de qué podemos hacer para que nuestra economía, nuestra salud y nuestra integridad física podamos tratar de salvaguardarla lo más pronto posible o lo mejor posible, ¿no? Oye, perdón que te interrumpa, pues excelentes tips, porque creo que a veces tenemos tanta información, nos perdemos entre un mundo de información y desinformación. Entonces, bueno, ¿quién más que una persona con tu experiencia nos puede dar algunas recomendaciones en ese sentido? Que bueno, pues ya estaré nosotros, ¿no? Si las aplicamos o no. Ojalá que sí nos pongamos, como dice, nos pongamos las pilas y tratemos de hacerlo lo mejor posible salir de esta pandemia, ¿no? Que nos está pegando, como tú bien lo dices, pues en todos los sentidos: trabajo, económico, social, inseguridad se incrementó. Y bueno, pues ya sin más preámbulo, pues te dejamos el uso de la palabra, estimada Mari Carmen. Gracias. Lo más importante que quiero decir es que lo que voy a comentar o a decir aquí es la realidad, es la verdad, porque muchas veces estamos, como tú dices, saturados de información, pero no hay alguien de autoridad que salga a decir exactamente esto está pasando, y no lo quieren decir porque puede generar costos políticos para ellos, pero la verdad es que los que tenemos que saber qué está pasando somos los ciudadanos. Yo soy una persona que me he manejado con la verdad,
y quiero que se hable con la verdad. A algunos va a incomodar, pero esta es una realidad. Qué mejor que la gente estemos preparada para lo que viene. Miren, la situación de crisis en el país es muy complicada, de verdad muy complicada, y apenas está empezando. Esta crisis ya tenía unos meses antes, desde el 2018, ya venía empezando, o sea, ya había una crisis en el país, pero se viene a complicar con políticas federales que no están haciendo que se genere más inversión. Y todavía peor aún, la cereza del pastel es esto de la pandemia. Entonces se crea como la tormenta perfecta económica para que la crisis crezca, ¿no? Y esto lo ha dicho economistas tan importantes como Arturo Huerta, y el mismo Banco de México han pronosticado que la caída del Producto Interno Bruto, que la gente va a decir, bueno, ¿y eso qué es? Bueno, lo que crece el país va a ser de un 8% mínimo, mínimo. Esto es algo sin precedentes. Y se prevé que la crisis vaya a ser algo así como, ellos le llaman una B, ¿no? ¿Esto qué quiere decir de la B? Que la crisis está bajando y luego sube. Hay otros que dicen que va a ser como una W, que va a estar bajando, subiendo, bajando y subiendo. Este sería el mejor de los casos ahorita en esta situación, que la crisis y la pandemia estuvieran bajando y subiendo para que nos pudiera dar oportunidad de respirar. Pero para lo que nos tenemos que estar preparando en realidad, porque es muy probable que esto suceda, es una gran L. La L es que es una caída y vamos a estar en la baja un muy buen tiempo. Un y eso es algo catastrófico, de verdad. Y no lo quieren decir, todo esto lo saben los diputados, porque yo he estado en reuniones con diputados de las diferentes fracciones, con economistas, y nadie lo quiere decir. ¿Por qué? Porque va a tener costos políticos. A la gente no le gusta que le digan que va a haber crisis, a la gente le gusta, pronto vamos a salir. No vamos a salir pronto. Sí vamos a salir porque tenemos que hacerlo, pero no va a ser pronto y no va a ser fácil. Para eso hay que tener mucho trabajo. Entonces, partiendo de que se prevé que esta crisis va a ayudar mínimo de 3 años a 5 años, vamos a tener que hacer varias cosas para poder sobrevivir a esta situación o poder amortiguarla. Miren, los gobiernos estatales y municipales pues también dependen de las partidas o los ingresos federales, de tal manera que si en el federal no hay dinero, pues hacia abajo viene siendo cada vez menor, y los gobiernos estatales y municipales dependen solamente de los ingresos que ellos puedan tener, y también les está dando miedo aplicar esto como el cobro del predial, las multas, muchas cosas, porque la gente no tiene dinero, no es políticamente agradable que te estén cobrando, pero también es de lo que vive el gobierno. Entonces hay un desfase económico del gobierno que es el que tiene que generar toda esta inversión y movimiento económico. Entonces, dicho esto, la situación económica viene impresionantemente grave. O sea, lo decimos hoy, lo digo aquí con ustedes, esa es una realidad que no quieren decir, pero que aquí se está diciendo. Por lo que si alguno de ustedes no cree en el coronavirus o en el virus, no importa si crees o no crees, la realidad y los hechos es que hay muertos, que hay hospitales saturados, y que si te llegas a enfermar, porque el hecho de que no creas no quiere decir que no te vayas a enfermar, pero que si te llegas a enfermar te va a impactar directamente en tu bolsillo y hasta en tu vida. Hoy es impresionante saber que tenemos más de 39,000 muertes en México, pero en Dolores Hidalgo, que es donde nos interesa, son 249 hasta hoy. Al rato se va incrementado a actualizar esa cifra, y ya llevamos 18 desaparecidos. La gente dice, ay, pero hay más muertos de diabetes o de insuficiencia renal o incluso por el crimen organizado. Es cierto, pero todo eso en conjunto hace que la situación de salud sea más grave. Porque si tú tienes un enfermo renal o diabetes o te accidentas o algo pasa, tu salud y tu economía se van a ver afectados si no encuentras un hospital disponible para atenderte, porque todo está saturado por COVID. ¿Sí? Entonces, creas o no creas, esto te está afectando en salud, en tu economía, y al caer la economía, indiscutiblemente aumenta la inseguridad. O sea, es un círculo vicioso que vamos a tener que ver cómo lo acabamos, ¿no? Así que hay que hacer algo para que esta situación no nos golpee tan fuerte. También hablamos de que cuál es el futuro del dinero, porque esto ha cambiado, esta situación del mundo nos está cambiando y nos está orillando a varias cosas. ¿Cuál es el futuro del dinero? El efectivo va a bajar.
el poder adquisitivo también va a bajar. Y nos están orillando cada vez más a tener más un dinero digital, electrónico, que son las tarjetas, que es tener que manejar nuestras cuentas de banco por el internet, con aplicaciones en el celular. Ese es el futuro del dinero y desde ahorita la gente va a tener que irse adaptando y los negocios, que ya lo hablábamos nosotros anteriormente cuando ustedes me invitaron a una propuesta que hicieron hace unos meses para lo del COVID, es pues que también los comercios van a tener que migrar a lo que es sus páginas de internet, sus páginas de Facebook y su WhatsApp. O sea, tienen que migrar a tener una parte de tienda en físico, pero también tener una parte de tienda y de ventas en lo digital y con entregas a domicilio. Eso es para allá donde vamos y eso es lo que se tiene que estar trabajando. ¿Qué podemos hacer como sociedad civil? Mucho, mucho, porque realmente de nosotros depende trabajar en conjunto y ser corresponsables de unos de otros. Miren, tenemos que prevenir, tenemos que informarnos y sin ánimo de espantar, creo que no es tiempo de espantarse o de ayudar, es tiempo de ser fuertes, de informarnos y de actuar en consecuencia. Miren, primero que nada, lo que yo recomiendo es cuidarnos. Cuidarnos, creas o no creas, lo use un presidente o no use el presidente, que no nos importe ya ahorita lo que ellos hacen, sino que nosotros como personas, como ciudadanos responsables, tenemos que usar el cubreboca, tenemos que cuidar a nuestra gente y tenemos que mantener esa sana distancia y estar atentos a cualquier síntoma, porque un día que dejemos pasar con un síntoma se puede agravar. Entonces tenemos que estar muy al pendiente de nosotros mismos y de los que nos rodean. Un cubrebocas realmente cuesta muy poco, 15 pesos, y la molestia, a quienes les cause molestia, es menor. Y el costo es menor a estar entubado, hospitalizado, dejando tu negocio, dejando tu casa, porque pierdes tu salud y vas a perder dinero en el momento en que te enfermas. Entonces, eso es lo que tendríamos que estar viendo. Otra de las cosas que les recomiendo ahorita, todos los que puedan, en la medida de lo posible, es por favor, no contraigan deudas. Eso de que esto va a pasar en unos meses, no va a pasar en unos meses. Las repercusiones apenas van a empezar. No contraigan deudas. Y si hay necesidad de contraerlas, por favor, fíjense en que sean los intereses más pequeños, las condiciones más accesibles y en la medida de lo posible, las deudas que ya tienes de tarjeta, de crédito, de auto, automotriz, de lo que tengas, por favor, trata de bajarlas o de pagar. Eso es importantísimo porque si no, luego van a tener que correr aquí con mis amigos abogados a que los defiendan de alguna cuestión mercantil. Pero espero que no sea así, que mejor sea una asesoría en la cuestión legal. Otra cosa muy importante, y aquí hago referencia a que busquen también buenos abogados. Poner en orden las cosas administrativas y legales. ¿Qué se tiene que hacer con esto? Pues arreglar esos terrenos o lotes que no se han escriturado, hacer un testamento. Un testamento debe ser algo que tuviéramos que hacer todos en pandemia o sin pandemia. Actualizar y pagar prediales, los impuestos, porque después un proceso legal es mucho más caro y es más complicado para los abogados tomar un caso donde no hay ni siquiera un papel, ni siquiera un escrito o algo. Entonces yo recomiendo que busquen buenos abogados como los que tenemos aquí hoy, con Efraín o con Antonio, y se asesoren y traten de poner todas sus cosas en orden, por el amor de Dios. Eso les va a ahorrar a ustedes o a los familiares ahorrar mucho dinero, porque es muy caro y muy desgastante y se lleva tiempo, y más con esto de las pandemias, que los juzgados están cerrados, que hay un desfasamiento en los tiempos, es todavía más complicado y caro hacer alguna cuestión de arreglo. Aquí es el tema que les decía yo que políticamente a muchos no les gusta. Hay que tener mucho cuidado con invertir o meter todo el dinero en un solo banco o en una caja de ahorro. En este mes acaba de quebrar el Banco FANSA y la Comisión Nacional Bancaria de Valores está diciendo que hay otros 2 bancos pequeños que están en probabilidades también de quebrar. Ya que estén empezando a quebrar bancos pequeños, debe de abrir las alertas y deberían los diputados y deberían salir estos políticos a decir
cuidado, vamos a ayudarlos a estar vigilando esto. Y se los digo porque desde la perspectiva de Caja Progresa llevamos muchos años luchando para recuperar algo de dinero. Claro, si aquí estás tú en un banco que está regulado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, o estás en una caja que está autorizada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, el riesgo es menor, pero no deja de ser un riesgo y va a ser complicado y va a tener que hacerse un proceso legal y demás. Tengan mucho cuidado en no meter todo el dinero en una sola institución, y si la tienen, que vigilen que esa caja o que ese banco no esté emitiendo alertas rojas en la Comisión Nacional Bancaria de Valores para que puedan sentirse seguros de que van a recuperar algo de su dinero. Si lamentablemente alguien está en Banco FANSA o en alguno de estos bancos o cajas que muy probablemente en los próximos meses van a tener una probabilidad de quebrar, que se asesoren de cómo pueden recuperar, pero va a ser una pequeña cantidad de su dinero. Siempre, lamentablemente, vamos a recuperar una muy pequeña cantidad de dinero. Entonces, estas son de las cosas que yo les estoy recomendando. Obviamente, reitero, incursionar más en el mundo digital o electrónico para dar seguimiento a sus tiendas, a sus cuentas, a cómo va la cuestión de la pandemia y qué es lo que está haciendo como disposiciones el gobierno. Los contratos, los arrendamientos, aquí yo recomendaría tanto a los que rentan como a los que están arrendando que puedan llegar a un acuerdo de manera económica para, al menos en algunos meses, poder pagar la renta, ¿no? Que la gente entienda que ya no se va a poder ganar lo que se estaba ganando. O sea, esas rentas carísimas, infladas, van a tener que bajar al menos por algunos meses. Y entonces hay que ayudar a que la economía siga. Si yo llego contigo a un acuerdo y bajo mis rentas, ¿sí? Pero me vas a pagar, estoy haciendo que ese comercio permanezca. Igual la gente que tiene trabajo hoy en día, mantenga ese trabajo y llegue a un acuerdo con su empleador para que puedan llegar a un salario digno para él, que le permita, porque ahorita lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que nos permita un ingreso que pueda irle bajando nuestras deudas y asegurar que por lo menos el ingreso de la canasta básica, lo necesario para poder vivir, lo podamos tener. Entonces, eso es lo que yo estoy recomendando, que podamos hablar entre nosotros y poder llegar a acuerdos económicos para mantener nuestros empleos, para mantener nuestro negocio y también para darle a la gente que nos consume una mayor certeza de que vamos a lo mejor ya no las ganancias, pero sí a mantener un ingreso, porque curiosamente no lo vemos así, pero el gasto de uno, el gasto que yo hago, es el ingreso de otro, ¿sí? Entonces, lo que yo gasto en la fruta es el ingreso de la persona que está vendiendo la fruta y así sucesivamente es una cadena. Entonces, tenemos que tratar de mantener esa cadena. Sin duda alguna también no puede ser que nosotros estemos viendo cómo alargamos nuestra monedero, cómo hacemos más eficiente el gasto que tenemos y el gobierno lo está despilfarrando. O sea, tenemos que exigir también como ciudadanos que el gobierno sea transparente y eficiente en el gasto de cada centavo que entra ahí y que obviamente tendrá que ser en beneficio de los ciudadanos. No podemos darnos el lujo de que haya poca transparencia y que haya gastos que no están siendo transparentes y que después nos enteremos por la Auditoría Superior de la Federación que se están desviando tales o cuales recursos. No es justo y no es correcto en ningún momento, pero peor aún cuando hay gente que está muriendo, cuando hay gente que no está teniendo recursos para sobrevivir, que el gobierno esté despilfarrando el dinero y no esté siendo eficiente ni transparente. Ahí sí, y digo con todos, federal, estatal, municipal, de abajo para arriba y de arriba para abajo. O sea, todos tienen que ser transparentes y eficientes con esta situación. Porque además estoy viendo en el Face cada barbaridad, por no decir otra palabra. Diputados que proponen, pierden un tiempo valiosísimo en proponer en la Cámara de Diputados que hoy sea el día de la Cuarta Transformación, que se cambie el nombre de tal institución. Por Dios, a ver, los ciudadanos estamos esquivando balas, estamos esquivando al virus, estamos tratando de mantener el empleo y queremos gente que sea responsable de sus puestos. Y ahí también, como ciudadanos, parte de cuidarnos de nuestra economía, de nuestra seguridad física, de nuestra seguridad en salud, es exigirle a estas gentes que están ahí en las posiciones de poder
que asuman su responsabilidad y nos den resultados fehacientes y claros. Miren, Dolores Hidalgo es uno de los municipios que más remesas recibe. Aquí también prendo focos rojos. Toda la gente de Dolores Hidalgo que recibe remesas, por favor, sean lo más cuidadosos posibles con esas remesas que todavía estén llegando. En Estados Unidos la pandemia está pegando también muy duro, y por más que se resistía el presidente Trump, pues ya está diciendo que usen el cubrebocas. Nunca es tarde, pero no sabemos si eso pudo haber ayudado a que no hubiera tantos muertos y la economía de Estados Unidos no se viera tan afectada. En este mes, el 27 de julio, se acaba el plazo que dio el gobierno federal para el apoyo a los que están desempleados en Estados Unidos por el COVID. Y esto va a afectar a muchos connacionales de nosotros que están allá, legales o no legales, o sea, eso va a repercutir, la economía de Estados Unidos va a bajar y entonces a lo mejor las remesas van a bajar también. Entonces, por favor, sean muy cuidadosos, hablen con su gente que tiene en Estados Unidos. Muchas veces nos hacemos el fuerte y no, aquí está todo bien, estamos a todas, pero no es cierto, ellos allá están sufriendo también las inclemencias de la pandemia y de la crisis económica y de la inseguridad también. Entonces, tratar de que nuestras gentes en Estados Unidos, lo poco o mucho que manden, lo podamos guardar o invertir de la mejor manera. Ya cada familia lo hablará. Y también otra cosa es algo que parecía muy obvio o muy tonto, pero que es muy necesario. Miren, el registro de los gastos hormigas. Se nos hace a veces muy fácil, comprar un manguito aquí, un cigarro acá, una botellita de agua acá, que no quiero decir que no lo hagamos, bueno, también es parte de generar la economía. Pero si llevas un registro de los gastos hormiga, muchas veces te vas a dar cuenta todo lo que gastamos ahí en esos gastos hormiga y que no son esenciales y que no son para nada. Hoy en día también quiero decir que la mejor inversión que podemos hacer en este momento es invertir en nuestra alimentación, en nuestra salud. Y afortunadamente en Dolores Hidalgo tenemos una cantidad de comida sana todavía que se puede adquirir a muy bajo costo y podemos comer muy, muy saludable. Por favor, compren en comercios locales. Compren a la gente de Dolores, a los comercios de Dolores, a la gente de aquí, para que podamos mantener el municipio activo con la economía. Y obviamente con los comercios que también te den las medidas de protección necesarias, porque pues no puede ahorrarnos 5 o 10 pesos, nos vamos a exponer a contaminarnos o a enfermarnos. Inviertan en seguridad. Inviertan en seguridad, porque al bajar la economía, al no haber este efectivo, al empezar a haber crisis económica más fuerte, se van a aumentar los delitos que ya tenemos aquí. Hemos visto en el periódico en los últimos 2 días que se han robado camionetas en el centro de la ciudad de Dolores Hidalgo, esto ya se viene haciendo, pero va a aumentar este robo de vehículos, el robo a traducentes y el robo a casa habitación. Eso es por lo general lo que siempre pasa cuando hay una crisis económica. Entonces, inviertan en su seguridad, en poner una chapa de seguridad, a lo mejor levantar un poquito más el muro, en poner algunas cámaras y en ser más cuidadosos en nuestro entorno y ver qué nos puede ahí afectar. Lo importante ahora es frenar la pandemia, frenarla todos, para poder romper ese círculo vicioso, frenar la pandemia y que podamos entonces, con mayor seguridad, a salir a la calle y poder hacer nuestras compras, nuestras actividades económicas y entonces también poder bajar un poco la cuestión de la inseguridad. Pero lo importante hoy es bajar la pandemia, crean o no crean. No se trata de tenerle miedo. Hay gente que me dice, es que eso es meter miedo. No, no se trata de meter miedo. Se trata de tenerle respeto a esos virus, a esos bichitos y de protegerlos. Como lo dije al principio, no pasa nada, un cubrebocas de 15 pesos, por un rato en lo que sales a comprar, eso ayuda bastante. Miren, con esta pandemia también va a ser más difícil que la gente se pueda jubilar. Acabo de ver ahorita en la noticia lo de CONSAR, la Comisión Nacional para el Retiro,
y explica que mucha gente está acudiendo y puede acudir a retirar parte de lo que ya tenía ahorrado o de sus semanas para la jubilación, para llevar a cabo una manera de poder ayudarse en estos días. Pero el dinero que tú retires también lo van a quitar de tus semanas, de tal manera que si tenías 32 semanas, 30 semanas, si retiras una cierta cantidad de dinero, te va a reducir tus semanas. Y para poderla recuperar, vas a tener que o trabajarlas o pagarlas. Entonces, sí se está complicando la situación. Entre más tiempo dure la pandemia, económicamente más nos va a pegar. Si no crees en la pandemia por cuestión de salud, de que a ti no te va a dar, lo cual yo deseo que a muchos no nos dé, y si nos da, sea de la leve, de la que puede ser como una gripa muy fuerte y no tengamos que llegar a un hospital a intubarnos, sí puedes ver que la realidad es que te está pegando en la cuestión económica. Esas son las recomendaciones que tengo para todos y cada uno de los que nos ven, y que acudan con sus abogados para tratar de corregir todo lo que tengan pendientes de arreglar. Muchas gracias, María Carmen. Muchas gracias. Muy acertados todos y cada uno de los comentarios. Gracias por el comercial también de que acudan con nosotros. Se agradece de antemano. Hay varios temas. Se tocaron varias consideraciones muy importantes. No sé si fueras tan amable de comentarnos un poco más en algunos en específico. Surge una duda, y vaya, no es propia, es del dominio público de carácter general. Mucho se ha insistido por parte de los actuales gobernadores, desde luego tratando de despojarnos o despojar esta pregunta del sesgo político, de la ineficacia de la distribución en la recaudación de impuestos. Y esto lo venimos arrastrando en México, pues desde que la Constitución del 17 se estableció como tal, cuando desafortunadamente copiamos un federalismo malentendido, en donde la federación llega a acapara con el cobro de impuestos, y la federación misma es quien distribuye de acuerdo a sus lineamientos entre los propios estados. Y creo que el ejemplo más claro que tenemos hoy en día, pues es Guanajuato. Guanajuato, al día de hoy, en materia de recaudación, somos el sexto estado de las 32 entidades, de los que más dinero le inyecta a las partidas federales, y somos el penúltimo en que nos regresen ese dinero. ¿Qué opinas? ¿Pudiese ser oportuno, conveniente, en estos momentos la revisión de estas cuestiones fiscales, o sería más prudente esperar a que se normalice un poco esta situación? Bueno, lamentablemente eso de la cuestión fiscal es algo que tiene que verse en la Cámara de Diputados y a otros niveles. Y aquí vuelvo a decir algo. Mucha gente me dice que no se politicen los temas. No le tengamos miedo. Por supuesto que se tienen que politizar porque son políticas públicas, porque los diputados llegan a través de la política, de los partidos. Entonces no salgamos con que no lo tenemos que politizar. Yo, y lo dije hace rato, vamos a hablar con la verdad. Ya estoy cansada, yo en lo personal, de que como no eres de mi grupo o no me conviene que tengas una mejor posición, no vemos a los ciudadanos, sino vemos de qué manera hacemos quedar mal al gobernador o al presidente o X. Yo creo que en esta situación de pandemia, por eso lo decía hace rato, los ciudadanos tenemos que voltear y exigirles que se pongan a trabajar, todos de manera unánime, de manera coordinada, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, en los temas donde la ciudadanía nos ayude. La cuestión fiscal va a seguir siendo muy compleja porque los estados del norte, que son los que también más generan, o Quintana Roo en el sur, pues ellos que quisieran ser ya autónomos y tener sus propios impuestos para ellos porque generan muchísimo. Es algo que parece ser que los gobernadores que ya se están uniendo por grupos de partidos políticos ya están tratando de negociar con la federación, pero eso queda en ese nivel. Ojalá
Ojalá y que todas las propuestas de repartición fiscal sean de acuerdo a lo que se genera, como bien lo dijiste hace rato, que el Estado genera más, se reparte en mayor proporción, pero que no tenga que ver con cuestiones de querer acabar con un gobernador, con un candidato, sino que tenga que ver con el beneficio de nosotros los ciudadanos. Y si nosotros los ciudadanos no estamos ahí al pendiente, no se trata de echarle porras, o sea, bonitos nos veíamos todos en plena pandemia, exponiéndonos a enfermarnos, a morir con esta crisis económica y con la seguridad, con nuestras banderitas para acá. La banderita que nosotros vamos a sacar es el de ciudadano, es el mío, y yo estoy con quien esté conmigo, con quien esté vigilando los intereses del ciudadano. Y los partidos políticos y los gobernantes emanados de los partidos políticos tendrán que asumir la responsabilidad de cada ineficiente que ponen en cada puesto. Oye, Mari Carmen, perdón que te interrumpa. Ahorita lo que estabas comentando sobre, creo que hiciste alusión al famoso pacto fiscal, que recientemente se ha visto en las noticias que se pretende, o al menos está en la mesa o en el radar de los diputados, una revisión al pacto fiscal, ¿no? Cuando estabas hablando de esto, me acordé de una diputada, una política muy talentosa de origen latinoamericano que era parte de la campaña del grupo de Bernie Sanders, que como bien sabemos, abandonó, o lo hicieron abandonar la carrera presidencial en Estados Unidos. Ella proponía algo muy interesante, ¿no? Decía que los ricos, y los ricos le ponía un número de ingresos anuales, que ganen arriba de X cantidad de millones de dólares, esa debe de pagar un impuesto más grande. Porque si bien es equitativo en cuanto al porcentaje, es igual, es decir, no es equitativo, porque el 15-16% lo pago yo y el 15-16% lo paga el multimillonario. Entonces, ese tipo de... Y eso ya lo hemos visto, por ejemplo, en Canadá, en sus provincias. Hay una separación del pacto fiscal, no por temas políticos, sino por temas de administración. A ellos creo que les ha funcionado bien. Es diferente el impuesto que pagas en Ontario, el diferente impuesto que pagas en Quebec. Entonces, creo que les ha funcionado. No sé si, sean cosas de análisis económicos muy profundo, pero pareciera que ya va la tendencia, ¿no? Pareciera que puede ser un camino, pues, para tratar de paliar esta crisis y también tener ingresos para los gobiernos. El gran problema es, tú puedes hacer todas las modificaciones que constitucionalmente se puedan, pero volvemos al tema del despilfarro. Puede que haya estrategias para una mayor recaudación y una recaudación más pareja, no solamente un terrorismo fiscal al que hemos estado experimentando desde hace varios años, porque sí, puede que se haya incrementado la recaudación fiscal, pero pues nunca se ha empleado la base contributiva, ¿no? Somos los mismos, los cautivos, los que estamos pagando esos impuestos, me refiero específicamente a los federales, pero pues vaya, a lo que voy es, de nada serviría todas estas propuestas, ideas, experiencias de otros países que les han funcionado, si aquí tenemos la cultura y una política de pasillo que pareciera institucionalizada, pues del despilfarro, ¿no? Y además, gastos exorbitantes. No imagino el gasto que tuvimos el año pasado, que sería en estas épocas. Ojalá que no se vuelva a repetir. Entonces creo que la idea que tomas del punto de una reconfiguración de ese pacto fiscal, pues creo que pudiera ser muy oportuna, ¿no? Vaya, no sé, eso seguramente lo van a analizar más los economistas en conjunto con los diputados, pero efectivamente creo que ese tipo de análisis valdría más quemarse las neuronas en ese tipo de análisis y no estar pensando en días nacionales de la cuarta transformación, ¿no? O hay muchas cosas, porque hay de todos los partidos, ¿eh? Aquí yo quiero decir que toditos, Claro, o sea, todos duda. tienen sus personalidades que hay, Dios mío. Y más que quemarse las neuronas, yo creo que utilizarlas. Yo no quisiera
caer en este dilema de pobres contra ricos o versus ricos, siempre y cuando la riqueza sea bien avenida y sea legal, ¿no? Más bien dicho, yo creo que los gobiernos tienen que actualizarse y generar las condiciones para que los que estamos cautivos en Hacienda podamos hacer de una manera más fácil el pago de impuestos y no que se nos espante, se nos aterrorice. Ahora resulta que tiene más beneficios Lozoya que uno como contribuyente. Que y uno como así mismo. podemos dar muchos ejemplos, que se nos haga más fácil a los ciudadanos poder pagar los impuestos y una tablita. Y les voy a decir algo, con esta situación de la crisis económica y de la pandemia, lo que va a aumentar efectivamente es el comercio informal. Y el comercio informal es una entrada de dinero para algunos bolsillos de fiscalización o de presidentes municipales que no entran a las arcas del municipio y por lo tanto no se ven reflejados en alumbrado, en seguridad, en calles pavimentadas, etcétera, porque ese dinero no está entrando. Entonces, yo lo dije hace rato, como ciudadanos tenemos que cuidar que cada centavo que ingrese de impuestos o de permisos, etcétera, etcétera, sea bien aplicado, o sea, que tengamos... ¿Cómo podemos hacer eso, María Carmen? Perdóname. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo la ciudadanía puede exigir mayor transparencia en el gasto público? Mayor proactividad en la rendición de cuentas. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Pues precisamente hay varias cosas que podemos utilizar y no las hacemos porque pensamos que es perder tiempo y que todos son iguales, pero al final de cuentas, el que tú dejes de hacer las cosas no quiere decir que no te afecte. O sea, si a ti no te interesa la política o las acciones que estén tomando ciertos gobernantes, no quiere decir que no te afecten. Al contrario, nos afectan a todos de manera directa. Está, por ejemplo, que puedas pedir por transparencia información. Yo, por ejemplo, he pedido al municipio de Dolores Hidalgo que me digan el padrón de ambulantes que ellos tienen y no me lo han podido dar. Claro, ahorita la pandemia sí les cayó a ellos como anillo al dedo porque están diciendo que no tienen los datos, ¿no? Porque entonces sería bueno ver que nos digan qué padrón de ambulantes tienen, que nosotros lo podemos ver en la calle, que son muchísimos, y que al mismo tiempo me están diciendo que al año les ingresa por permisos 1,200,000 pesos, ¿sí? Entonces, a mí me parece que ahí hay una inconsistencia, pero si el ciudadano está más al pendiente, o por ejemplo, cuando grupos como ustedes desde el Colegio de Abogados dijeron e informaron a la ciudadanía que iban a defender lo de la deuda de las lámparas, pues también hay que la gente estuviera al pendiente, sí, dejárselo a los abogados porque son los que saben, pero apoyar a este tipo de organizaciones o de colegios que están tratando de buscar la transparencia. Entonces, no decir, ya otro más que se robó el dinero. No, 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 no. A ver, hay una película que acabo de ver que se llama La lista de Schindler. Y al final Schindler se queda con el anillo y dice, ¿cuántas vidas habré salvado con este anillo, no? ¿Cuántas vidas habré salvado con este carro? Pues es algo muy similar. ¿Cuántas vidas podremos haber salvado de mucha gente? ¿O a cuántas gente les pudimos haber mejorado su calidad de vida si cada centavo que entrara fuera bien aplicado? Miren, esto de no decir nada cuando un presidente municipal sale corriendo a repartir hamburguesas, cuando él tiene como obligación el artículo 115 constitucional, y si no, desmiéntanme aquí mis abogados, pues que tiene como prioridad y como responsabilidad lo que es la policía municipal, el servicio de limpia, para empezar. Yo hubiera querido que ese presidente municipal y ese dinero, que a lo mejor a esa persona en ese momento la hamburguesa le cayó muy bien, pero a las personas de la limpia haberlas ayudado a cubrirse, a tener mayor seguridad en su trabajo, para que pudiera hacer estos recorridos y levantar toda nuestra basura. Porque imagínense donde nos enfermen unas 10 o 15 personas del servicio de limpia, o unos 10 o 15 policías, o peor tantito fallezcan, la ciudad entera se queda en un estado muy crítico por esta situación. Entonces, a eso voy, que la gente sea más proactiva. Muchas gracias, Mari Carmen. Efectivamente, este es otro tema vital, trascendental.
la rendición de cuentas, incluso recuerdo, y no es un tema nuevo, desafortunadamente es un tema ya de ciertos años que hemos venido tratando de zanjear. Y como bien comentas, no solamente es esta administración, no hay que, cada administración federal debe de hacerse responsable de sus propias culpas. Yo recuerdo hace cosa de, no poco, hace 10, 12 años en alguna conferencia con el juez Baltasar Garzón, decía él en tono de sorna, muy lúdico, como siempre lo fue y siempre lo ha sido. Lo que pasa es que en dos países del mundo, que es Mozambique y México, no hay rendición de cuentas. De ahí en más, creo que todo el mundo lo conoce menos ustedes. Y tenía profunda razón. Desafortunadamente, es una cultura ciudadana que apenas y hace poco hemos empezado a adoptar. Incluso vale la pena comentarlo. Aquellos que en alguna ocasión se aventuran a hacer estas solicitudes, pues son juzgados como disidentes, como peleoneros, incluso no falta el comentario del gobernante en turno, son 10 o 12 fulanos locos que me quieren hacer quedar mal, recordando el tema de las luminarias. Desafortunadamente, todavía tenemos ese concepto como ciudadanos. Aquí la pregunta, como comentaba nuestro compañero Efraín, ¿cómo pudiésemos incentivar, motivar, generar esta cultura, esta nueva idiosincrasia en donde al gobernante en turno no se le debe de aplaudir por ir a inaugurar la calle? Porque, como bien dice el meme de Face, de las famosas redes sociales, es aplaudirle al cajero electrónico que te está dando tu dinero. Es absurdo el que continuemos con este tipo de prácticas añejas en donde consideremos que el gobernante todopoderoso es el que destina graciosamente, de acuerdo a su voluntad, estos presupuestos. Por el contrario, hay que exigirlos. ¿Cómo podemos lograr ese cambio? Bueno, tiene, o así que como la crisis, sus altos y sus bajos. Y llega un momento en que la ciudadanía cree en algo, se vuelca a esa situación y de repente vuelve a tener una frustración o un desencanto y cuesta mucho volverlo a levantar. Por eso yo estoy diciendo que no es cuestión de partidos políticos. A mí me queda claro ahorita que todos los partidos políticos y en muchas cosas de México la corrupción está muy permeada. Pero afortunadamente hay gentes, también en todos los partidos políticos, en las empresas, en varias actividades, que todavía tenemos ética y valores. Y me parece que este esfuerzo que están haciendo ustedes de informar, de tratar de hacer cosas o lo que hemos hecho juntos para mandar proyectos a la presidencia municipal, que por cierto retomamos muchos de los que les enviamos, es una semilla. Y en la medida de que la gente vea que estamos interesados en que esto cambie, pero sobre todo hay que hablarle a la gente con la verdad, porque si tú no le hablas con la verdad a la gente, pues se te va a desilusionar. Yo por eso dije ahorita de entrada, qué pena, qué tristeza que los diputados, muchos diputados de todos los partidos políticos sepan que el país está en quiebra y no lo quieran decir. ¿Por qué? Porque le temen a los costos políticos. ¿Qué tal que este grupo le vamos a decir a la gente, sí, sí está en quiebra, vamos a prevenirnos y vamos a unirnos y vamos a ser fuertes y vamos a salir? Y si hay que poner aquí un resanador para que no se filtre el agua, pues lo vamos a poner, ¿no? Y lo que se tenga que ir haciendo, se va a tener que ir haciendo. Y yo, por ejemplo, he dicho en mis publicaciones que he hecho en diversos periódicos donde me han invitado o en mis conferencias o todo eso, digo, y lo digo aquí para Dolores Hidalgo, ya hace falta un proyecto Dolores, con perfiles y con gente que puedan llevar a cabo este proyecto. Ya no un partido y un candidato. Que sea un proyecto con perfiles y con el partido que quiera apoyar ese proyecto. O con los partidos que quieran apoyar ese proyecto. Pero un proyecto de Dolores. No una personalidad o una persona o que actuemos de que ya me cayó gordo este y yo ahora voto por este.
sino que sea por un proyecto. Es más, me puede caer muy gordo el candidato, pero si tiene la capacidad, si tiene la gente y tiene el proyecto y se va a dejar rodear de gente que puede sacar adelante ese proyecto, me interesa. No que me dé trabajo en la presidencia, porque yo prefiero tener la seguridad de poder abrir mi negocio y trabajar. O puedo tener la seguridad de que mi hija o mi hijo van a ir a estudiar sin estar yo con el Jesús en la boca. O sea, tenemos que salir de eso, ¿no? Hoy publiqué una columna en el diario regional Buen Día, interesante, se la recomiendo, por favor, que la lean. Pero yo creo que tenemos que volver a empezar. Si ya nos falló esta receta del pastel, pues ahora vamos a ver qué nos falló, la harina, el huevo, vamos a echarle vainilla, pero no debemos dejar los ciudadanos de intentar hacer algo por nosotros mismos y participar en la vida política y social de nuestro entorno. Mari Carmen, déjame ver si entendí bien. Creo que generalmente, me atrevo a decir que la mayoría de los ciudadanos esperan o esperamos a ver qué candidato ponen los partidos, ¿no? Sí. A ver, ahora quién se va a lanzar por el partido fulano de tal. Y ahora a ver qué proyecto trae ese candidato del partido fulano de tal. Lo que tú estás proponiendo entonces es hacer la inversa. Claro. No que el proyecto salga desde la política o desde una institución política, sino que ese proyecto social salga, valga la redundancia, desde la sociedad y que un partido, independientemente del color, retome o tome ese proyecto social. ¿Va por ahí tu comentario, Mari Carmen? Sí, mira, y lo digo por conocimiento de causa. Los partidos políticos últimamente lo que han hecho es nada. O sea, no se han adaptado a la realidad, a lo que está pasando la gente. Hay un divorcio y la indiferencia es mutua, ¿eh? O sea, el ciudadano es indiferente hacia los partidos políticos y los partidos son indiferentes hacia los ciudadanos. No están fomentando esos liderazgos, esas bases de cuadros que antes se hacían, esas escuelas de cuadros. Tú decías, el proyecto viene de arriba abajo, ni siquiera el proyecto, porque si revisamos, al menos en nuestra comunidad en Dolores Hidalgo, no hubo un proyecto real, ¿sí? Hubo propuestas de algunos candidatos, algunos se los hicieron, otros los hicimos, ¿no? Pero al final de cuentas, lo que se tiene que buscar es que los partidos políticos asuman su responsabilidad de poner gente que sea capaz y eficiente, porque ahorita lo que estoy viendo es que, por ejemplo, el PRI dice, ay, no, Lozoya era militante. ¿Cómo no? Si era su militante y asúmalo, y tengan que decir, como igual el PT tiene a Ana Gabriela Guevara o a Bartlett, o Morena tiene a sus otras gentes, y al PAN, en fin, si le buscamos, todos tienen sus santitos, todos. ¿Qué se tiene que hacer? Hablarle de frente a la gente, decirles, sí, pusimos estos candidatos, ganaron, y nos defraudaron a todos. Y entonces, ¿qué nos está saliendo mal? Ahora tenemos que ver que llegue gente con la capacidad, con el perfil, con el conocimiento, y también nosotros como partidos políticos, irlos asesorando, irlos haciendo, ir formando esos cuadros administrativos y políticos para que cuando lleguen no nos hagan quedar mal. Y si nos hacen quedar mal, que te asuman, porque después resulta, no, pues es que ya no es de nosotros. O ni lo conocíamos, ¿no? No. Lamentablemente, y lo dije hace rato, no tengamos miedo de hablar de política. Los ciudadanos tenemos todo el derecho de estar en política y de participar en política. A menos que los abogados me digan que no estoy en lo correcto. Pero para acceder a un puesto de gobierno es a través de una elección popular, a través de un partido político o de independiente. Entonces, ¿por qué no exigirle a los partidos políticos que asuman esa responsabilidad, cabalidad y que le hablen a la gente de frente? Esta es la situación actual que tenemos. ¿Hay corrupción? Sí. ¿Todavía sigue habiendo la corrupción? Sí. ¿No va a ser fácil quitarla? Sí, la vamos a disminuir. Al que agarremos, así le va a ir como en Estados Unidos. Todo el mundo puede hacer lo que quiera hasta que lo agarren, ¿no? Pero aquí lo agarran, lo protegemos, lo cuidamos, lo apapachamos o simplemente no pasa nada. Entonces, tenemos que empezar a hablar directo o no esperar a que un cártel
ponga un video y nos diga lo que realmente está pasando. Ahora resulta que ellos son más viables, más fuentes, más confiables de información. Más transparentes. Dije que iba a hablar con la verdad, ¿eh? Si me permiten, voy a prender rápido la luz en lo que comentas, Ale. Claro, claro. Adelante, muchas gracias. Porque ya no me veía y no van a pensar que estamos haciendo algo en lo oscurito. Exactamente. Acabas de dar un brinco muy interesante que de hecho tenía también pensado abordar esa parte. La seguridad pública. Es algo que nos duele y lo digo así porque ya no es regionalizado, es en todo el país. Tristemente, hace cosa de 5 años, todavía 6 años, nos mofábamos, incluso con los famosísimos memes, de estados como Tamaulipas, como Nuevo León, como Sinaloa, y ahora resulta que los que somos objetos de memes es Guanajuato. Y desafortunadamente son realidades brutales en todos los municipios. Recordemos que hace 3 semanas, en 5 días, hubo 17 asesinatos dolosos en nuestro municipio, en nuestra ciudad, incluidos 2 menores de edad. Esto es grave y esto nos agravia a todos como sociedad. Desafortunadamente no logramos entender, creo yo que no nos han explicado, nos hizo falta un poquito más de civismo en las escuelas primarias, que creo hoy ya ni siquiera existe esta materia. En donde nos dijeran que la seguridad pública, como lo marca la Constitución, es una facultad del Estado mexicano en todos sus niveles. El municipio no se puede desconocer de su obligación. El Estado no lo puede hacer, la Federación no lo puede hacer. Y sin embargo, hoy en día el discurso recurrente es el echarse la pelotita unos a otros. Y para nuestro Estado se ha vuelto el tema de diario. Desafortunadamente aquí surgen 2 preguntas vitales. ¿Qué nos pasó? ¿Cómo fue que llegamos a estos niveles de violencia? ¿Por qué fue que de la noche a la mañana, es muy poco tiempo para que nuestro Estado se haya convertido en el primero en homicidios dolosos? Y vaya que no estamos acudiendo a índices también de violencia familiar, violencia de género y otras cuestiones, robos y demás. Bueno, estamos yendo al más grave de todos. ¿Y qué podemos hacer para recomponer a nuestro Estado? Esta suerte de guerrilla que nos han vendido entre 2 fuerzas antagónicas de la delincuencia organizada, y como bien lo comentabas, muy bien organizada, por lo menos así se ve en sus videos. Yo creo que es una alerta de máximo nivel y que todos lo sabemos, únicamente aquel que debe de tomar decisiones no lo sabe, que esto no se acaba con besos y con abrazos. Bueno, yo tengo una frase que he venido diciendo en los últimos días, que se dice que hay un gobierno ineficiente, indolente y corrupto. O sea, en algunos niveles hay la indolencia, en otros la ineficiencia y en otros la corrupción. Y cuando digo gobierno es los 3 niveles. Con una ciudadanía desorganizada, desinformada y también indolente. Y tienes un crimen organizado. Entonces, hay un desbalance. ¿Qué nos pasó? No pasó nada que no esté pasando en todo el país, incluso en el mundo. Esta situación de violencia daría como para un programa completito, daría para un programa completito porque además es muy complejo y muy delicado. Pero a mí sí me hubiera gustado que alguna autoridad saliera a decir, señores, a ver, en Guanajuato está pasando esto, y agárrense, porque de nuestra parte vamos a hacer todo lo posible y pedimos el apoyo acá y pedimos que los de abajo también se coordinen y todos vamos a entrar. ¿Qué nos pasó también? Que no queremos asumir nuestra responsabilidad. Miren, ahora sí que hablo otra vez desde mi propia experiencia. Cuando yo tomé Caja Progresa en Dolores Hidalgo y que tuve una serie de amenazas y que me la he pasado amenazada todos estos tiempos,
cuando vi tanto dinero que tú dices, ay, a ver, aquí hay mucho dinero que no corresponde al municipio, ¿no? O sea, a lo que se trabaja en el municipio. Yo fui la primera que hablé de lavado de dinero en Dolores Hidalgo. Bueno, no se pudo comprobar, no se fue por ahí la investigación, se fue por defraudación a los socios, pero bueno, ahí fue yo mi primera alerta en amarillo. La otra situación fue cuando también con ustedes hablé en unas propuestas que hicieron de seguridad en la Canaco, del comercio ambulante. Cuando yo tuve un altercado con un ambulante frente al centro cívico y vi su actuar, su actitud y las respuestas en Facebook de tantas amenazas, una violencia impresionante, dije, Dolores ya no es el mismo, aquí hay algo más. Aquí hay algo más porque la violencia, claro, cobarde detrás de perfiles, ¿verdad? Detrás del Facebook, pero el grado de violencia, de cómo me amenazaron de muerte y de tantas cosas, y fueron a pedrear el negocio de mi mamá, intentó meterse a mi casa y todo ese tipo de cosas, ahí ya fue el foco rojo. El foco rojo que yo dije, aquí en Dolores ya queda muy poco de ese Dolores donde nosotros nos íbamos caminando, donde nos conocíamos todos, nos cuidábamos todos, y lamentablemente los hechos ocurridos recientemente pues han confirmado lo que yo venía diciendo, que Dolores ya cambió, su economía cambió y la economía de México cambió, la economía de México son migrantes, es Pemex y es narcotráfico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tratar de trabajar en las familias, no acusándolos con su mamá, sino trabajar en nuestras familias. ¿Sí? Abrazar, sí, pero a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nosotros. Y tratar de seguir insistiendo en que se trabaje, en que, para mí, de manera personal, muchos no están de acuerdo en que esto se legalice. La cuestión de la legalización. Es muy complicado, es muy difícil el tema y a mí en lo personal, ahora que hubo este intercambio de ideas entre el presidente y el gobernador, uno dijo que iba a vestir a Samarripa, otro dijo que pusieran ministerios públicos federales aquí en Guanajuato. A mí me parece que lo ideal hubiera sido que efectivamente se investigara Samarripa y que efectivamente se pusieran los ministerios públicos federales aquí. Los dos, a los dos les doy la razón y que los dos hubieran puesto. Hubiera sido lo ideal. Ya tenemos esta realidad, hay que trabajar con ella. Y primero hay que aceptar que esto está pasando, porque si no aceptamos que esto está pasando y que mucha de nuestra población está en esta actividad, no vamos a seguir adelante. Sí, Mari Carmen, yo recuerdo por ahí de algún expresidente que comentaba que el tema de la corrupción era un fenómeno cultural. Entonces, bueno, ahí todo el mundo se le fue encima. Todo el mundo se le fue encima y después no es un fenómeno cultural, es un problema de sistema. Yo puedo asegurar, sin miedo a equivocarme, es una apreciación personal y tengo el derecho a pensar diferente a las personas, a los demás. Yo creo que sí es un tema cultural. Tenemos tantos casos como tú lo señalaste, todos los Lozoya y los Bartlett y todos, infinidad de personajes políticos que evidentemente, o sea, padecemos una inseguridad tremenda a consecuencia de una impunidad tremenda y una corrupción tremenda. Eso vino a dimensionar las cosas, pero también es muy fácil echar la culpa a los políticos, porque, digo, a Lozoya no lo trajimos de Marte, a Bartlett no lo trajimos de Júpiter, a esos políticos corruptos con los que estamos enojados, no los trajimos de otro planeta, salieron de aquí, salieron de esta sociedad, en diferentes niveles socioeconómicos, pero salieron de aquí. Entonces, creo que el tema, como tú bien lo dices, también es un problema de tejido social. Cuando ves esa violencia amenazante ahí en tus redes sociales,
es un problema también del tejido social. Entonces, evidentemente, yo comparto totalmente el tema de sí, abrazar a los hijos, de que la paz debe estar en la casa. Y creo que si empezamos a hacer ese tipo de acciones, vaya, los resultados no los vamos a ver ni mañana, ni pasado mañana, ni de aquí a un año. Yo creo que van a pasar generaciones para que esos cambios que podamos hacer desde la sociedad civil se materialicen efectivamente en un resultado en la sociedad. Pero si seguimos con las mismas, con la misma violencia desde nosotros mismos, desde la sociedad, bueno, esto difícilmente va a cambiar, ¿no? Difícilmente va a cambiar. Entonces, sí, evidentemente es un tema desde la culpa no, bueno, más bien es un tema de corrupción, un tema de impunidad, un tema de falta de transparencia, un tema de falta de rendición de cuentas, pero también un componente social muy importante. Un componente social muy importante, que es que lo que debemos nosotros, ciudadanos de a pie, pues empezar a trabajar en ello, ¿no crees? Pues que además no nos queda de otra. Además no nos queda de otra, tenemos que trabajarlo. Y yo no diría que es una cuestión cultural, yo creo que es algo inherente al ser humano, la condición humana. Pero entre más trabajemos todos y también pongamos las reglas de cómo tiene que ser esta sociedad y se trabaje efectivamente, como dije hace rato, nosotros mismos exigir que también el gobierno asuma su responsabilidad, ya no va a ser tan fácil, porque si el gobierno ve que a la ciudadanía no nos importa, no nos interesa, pues el gobierno podrá seguir haciendo lo que quiera o trabajar con un pequeño grupo de gente. A mí que me interesa que digan 100,000 si con 10,000 gano una elección. Me va a interesar llegarle a esos 10,000, nada más. Los otros 100,000 que hagan lo que quieran, ¿no? Entonces aquí es donde hablo de la unidad y de la identidad que debemos de tener como ciudadanos, al menos que todavía se pueden decir algo. Y en ciudades grandes como León, Celaya, incluso la Ciudad de México, es mucho más complicada. Pero creo que en Dolores todavía tenemos la posibilidad y la ventaja de seguir trabajando como comunidad. Y te digo, el tema de la corrupción y la inseguridad es muy complicado. Empecemos ahorita por el más urgente que tenemos, que es el de que todos unidos paremos la pandemia, que todos asumamos nuestra responsabilidad individual para una ayuda colectiva, para una responsabilidad colectiva también. Y que tratemos de que en la medida de las posibilidades nuestras finanzas personales y familiares estén lo más sanas posibles. Asimismo, también todos nuestros documentos, todas nuestras cosas, porque efectivamente la inseguridad y la violencia se están dando por este tipo de crímenes que se están dando por el crimen organizado, pero también luego nos andamos matando por un terreno, y un terreno que está intestado, ¿no? Entonces, tratemos de que en la medida de nuestra responsabilidad, de nuestras posibilidades, evitemos esa violencia y evitamos ese desfogue de economía y de que se separen las familias cuando podemos dejar todo en orden. Entonces, lo que esté de nosotros, hagámoslo. En todas las recomendaciones que di ahorita, realmente es algo en lo que nosotros como ciudadanos lo podemos hacer y no depende del gobierno. El usar el cubrebocas, el arreglar nuestros asuntos, el hacer un testamento, el alimentarnos bien, en el de exigirle al gobierno, es más desde la sociedad civil. Muy bien, muchas gracias por estos comentarios finales. Solamente agradecer el enorme placer de esta charla. Temas muy, muy importantes, bien lo decía Mari Carmen. Hay algunos que se merecen toda una exposición por sí solos. Y habrá tiempo, ojalá que no sea la última, sino la primera vez que nos acompañe. Muchas gracias. Agradecer también a la tecnología y a la energía eléctrica que no nos hizo una mala jugada. Sería todo. Muchísimas gracias. Maestro Efraín, ¿algunas palabras finales?
No, también me sumo al agradecimiento, estimado maestro. Muy productiva, muy fructífera la charla con Mari Carmen, como siempre, un gusto saludarla. Creo que esas recomendaciones pues, nos van a servir mucho, no están fuera de nuestro alcance, están allí nada más para que las pongamos en práctica. Yo lo tomo así como que prevenirnos aún más para lo inevitable, que es decir, que esto puede estar peor y que la tendencia y que los números y que las expectativas sean de que a corto plazo, en lugar de mejorar, van a empeorar. Tal vez en un punto de vista muy negativo, pero puede ser un punto realista. Así es que prepararnos en la medida de nuestras posibilidades para eso que pueda acontecer. Mari Carmen, mil gracias. A nuestra audiencia, este video quedará grabado en nuestras redes sociales, se subirá a YouTube, pues para que lo puedan consultar, ver con más detalle, analizar con más detalle las propuestas que nos presenta Mari Carmen. Así que, bueno, nada más, muchísimas gracias y nos vemos próximamente. Gracias. Hasta luego. Adiós, gracias.